Desde hace generaciones la pregunta ha sido la misma y ha retumbado en los corazones de muchos creyentes. ¿Puede un cristiano divorciado volver a casarse sin estar en pecado? Esta inquietud ha sembrado temor, culpa y muchas veces, silencio. No es solo una duda teológica, es una carga emocional que pesa sobre quienes han atravesado el dolor de una separación. Personas que aman a Dios, que quieren obedecer, pero que también desean una segunda oportunidad para amar y formar una familia. Y lo más impactante es que, en medio de esa angustia, muchos sienten que la iglesia ha sido más rápida para juzgar que para restaurar. Pero la palabra de Dios no está escrita para condenar al quebrantado. Está escrita para traer claridad, redención y dirección. Y si hay alguien que supo abordar este tipo de preguntas con profundidad, equilibrio y compasión, fue el Dr. Myles Munroe. Este hombre de Dios no solo tenía conocimiento teológico, sino una revelación profunda del diseño original del Creador para el matrimonio. Él enseñaba que Dios no creó el matrimonio como una institución humana, sino como una expresión de su propia naturaleza relacional. Por eso es tan importante tratar este tema no desde la perspectiva del fracaso, sino desde el propósito. Myles Munroe decía que el divorcio no cancela el llamado, no anula el valor de una persona, y mucho menos borra el propósito de Dios para su vida. Él enseñaba que el propósito de Dios es más grande que nuestros errores, y que incluso cuando hemos caído, Dios puede restaurar, redirigir y renovar, porque no estamos hablando de un sistema legal humano, estamos hablando de una relación viva con el Dios que redime. Es cierto, Jesús fue claro al decir que el matrimonio es una unión sagrada y que no debe romperse por cualquier razón. Mateo 19, cuando los fariseos lo confrontaron, Jesús no se dejó atrapar por el legalismo. Él los llevó al principio, al diseño original. El hombre se une a su mujer, y los dos se convierten en una sola carne. Pero Jesús también reconoce una excepción, y esa excepción no es caprichosa, es una manifestación de justicia. Cuando uno de los cónyuges comete fornicación, cuando se rompe la fidelidad sexual, el pacto es quebrantado. Y allí, según las palabras del mismo Cristo, hay una causa que permite un nuevo comienzo. Esto no se trata de justificar el divorcio como algo ligero. No. El corazón de Jesús no era crear excusas, sino ofrecer caminos de restauración. La fornicación es una traición que hiere el alma del pacto. Y cuando eso sucede, la persona traicionada no queda condenada al aislamiento perpetuo. Dios no llama a nadie a vivir atado a un error que no cometió. La Biblia es clara. Hay lugar para la restauración. Pero también es cierto que cada caso requiere sabiduría, discernimiento y obediencia. No se trata de tomar esta verdad como una licencia para empezar de nuevo cada vez que hay una crisis. Se trata de reconocer que cuando el pacto es violado desde adentro, el mismo Dios que instituyó el matrimonio permite un nuevo inicio. Myles Munroe solía decir que el matrimonio es un reflejo del cielo en la tierra, pero también decía que el infierno puede entrar en un hogar cuando se pierde el propósito. El divorcio no es la voluntad de Dios, pero la traición, el abuso, la destrucción del vínculo, tampoco lo son. Dios no se complace en el sufrimiento de sus hijos, y mucho menos cuando ese sufrimiento es causado por un matrimonio sin respeto, sin amor, sin fidelidad. Por eso, cuando una persona ha sido herida profundamente, no solo tiene el derecho de sanar, sino que tiene el respaldo del cielo para reconstruir. Pero aún con esta revelación, hay quienes siguen atrapados en el temor, porque han escuchado mensajes que condenan todo segundo matrimonio como adulterio. Y esto ha llevado a muchos a vivir una vida de soledad no por convicción, sino por miedo. La culpa no es la voz de Dios. El Espíritu Santo convence pero no paraliza. El enemigo es quien utiliza la culpa para mantenernos atados a la vergüenza. Dios, en cambio, nos habla para que salgamos de la oscuridad y caminemos en su luz. Volver a casarse después de un divorcio no es una decisión ligera, pero tampoco es un pecado automático.
El corazón con el que se toma esa decisión es tan importante como la situación que la rodea. Si hay arrepentimiento, si hay sanidad, si hay claridad espiritual, entonces Dios puede guiar ese nuevo paso. No se trata de rehacer una vida desde el capricho, sino de restaurarla desde la obediencia. Y eso es lo que Jesús siempre ofreció: un camino claro, aunque estrecho. Un camino que no excluye al que ha sido quebrantado, sino que lo invita a caminar de nuevo bajo su gracia. Pensemos en el corazón de Dios. ¿Realmente creemos que el Padre que nos amó antes de la fundación del mundo, que entregó a su Hijo, por nosotros nos quiere ver atados al dolor sin posibilidad de redención? Claro que no. La gracia no es solo para los que nunca han fallado, es especialmente para los que han caído y desean volver a levantarse. Si ese no fuera el caso, entonces, la cruz no tendría sentido. La cruz es el símbolo más poderoso de segundas oportunidades, y cuando entendemos eso, dejamos de ver el divorcio como una sentencia, y empezamos a verlo como una herida que puede ser sanada. Miles Monroe decía que no puedes construir un matrimonio fuerte sobre las ruinas de uno anterior, sin haber sanado primero. Y esa es la clave. Antes de pensar en volver a casarse, hay que permitir que Dios sane. Hay que mirar hacia adentro y dejar que su verdad nos transforme. El fracaso no es el final, pero tampoco debe ser ignorado. Hay que aprender, hay que perdonar, hay que restaurar. Y solo entonces, cuando el corazón está en paz con Dios, se puede volver a amar según su propósito. No es el juicio humano lo que define nuestro futuro, es la voz de Dios. Y su voz dice que Él hace nuevas todas las cosas. Eso incluye corazones rotos, sueños perdidos y relaciones fallidas. Si has atravesado un divorcio, no estás desechado. Estás en el lugar exacto para que Dios comience algo nuevo. Pero hazlo con Él, no sin Él. Deja que sea su voz la que guíe cada paso, y no las voces del legalismo o del miedo. Al final, no es una pregunta de si puedes volver a casarte. Es una pregunta de si estás dispuesto a seguir a Dios en obediencia, aun cuando el camino sea diferente al que imaginaste. Porque Dios no solo ve tu pasado, Él ve tu corazón, y si tu corazón es suyo, entonces tu historia no ha terminado. Así que si estás en ese lugar de duda, si estás luchando con esa pregunta en tu alma, te digo esto con todo mi corazón: no estás solo. No eres menos amado. No estás condenado. Estás en las manos de un Dios que restaura. Y si caminas con Él, cada paso que des será guiado, cada herida será sanada, y cada día será una nueva oportunidad para vivir en su propósito. No cierres tu corazón por miedo. No te encierres en la culpa. Abre tu alma al Dios que hace nuevas todas las cosas. Porque aunque el matrimonio haya fallado, el amor de Dios por ti nunca falla. Y donde Él está, siempre hay esperanza, siempre hay redención, siempre hay un nuevo comienzo. Si este mensaje ha tocado tu corazón, si estás atravesando una temporada de duelo, confusión o incertidumbre después de un divorcio, te invito a que te acerques a Dios con todo tu ser. Pídele dirección, pídele paz y sobre todo, pídele que te revele su propósito para tu vida. Él no ha terminado contigo. Y lo que viene, si caminas con Él, será mucho más hermoso de lo que quedó atrás. Sus promesas siguen en pie. Su gracia sigue disponible. Y su amor, ese amor perfecto, aún te llama por tu nombre. Durante años he escuchado a personas que caminan con la cabeza baja, cargando un peso invisible pero devastador. No es solo el dolor de un matrimonio fallido, es el miedo constante de que Dios ya no los mire con agrado. Es la incertidumbre que se instala como un eco persistente en su alma. ¿Será que fallé tanto que ya no hay vuelta atrás? ¿Será que mi oportunidad de ser feliz, bajo la voluntad de Dios, se terminó con mi primer matrimonio? Y lo que he descubierto, al escuchar a tantas personas y al meditar en las enseñanzas de hombres como Miles Monroe, es que detrás de cada lágrima, detrás de cada duda,
Hay una búsqueda genuina de redención, una necesidad profunda de comprender qué es lo que realmente dice Dios acerca de este tema. Porque cuando la religión impone condenas, el corazón clama por verdad. Y esa verdad, lejos de ser dura o fría, es una verdad que trae libertad. Myles Munroe fue un hombre que entendió algo que muchos aún hoy no han comprendido. Él no hablaba desde la teoría, hablaba desde la revelación. Sabía que el matrimonio era algo sagrado, sí, pero también sabía que había que enseñarlo con claridad, con propósito y con misericordia. Él decía que la ignorancia es más peligrosa que el pecado, porque mientras el pecado puede ser perdonado, la ignorancia te mantiene atado a una mentira, incluso cuando crees estar haciendo lo correcto. Y por eso este tema merece ser abordado con toda la seriedad, pero también con todo el amor que refleja el corazón del Padre. Jesús no evitó hablar del divorcio, no lo dejó como un tema tabú. Él lo enfrentó, y no para aplastar a nadie, sino para traer luz donde por mucho tiempo hubo oscuridad. En Mateo 19 vemos claramente cómo los fariseos intentan ponerlo en una trampa legal, preguntándole si es lícito divorciarse por cualquier causa, pero Jesús, como siempre, va más allá del argumento. Él responde con las palabras que establecen el diseño original. El que los hizo desde el principio, varón y hembra, los hizo. Y con eso nos recuerda que el matrimonio no es una invención humana, no es una costumbre cultural, es una institución divina. Dos personas que se convierten en una sola carne. Un pacto, no un contrato. Pero ese mismo Jesús que establece la santidad del matrimonio, también revela que hay excepciones, no por debilidad de su palabra, sino por profundidad de su compasión. Porque sí, Dios aborrece el divorcio, pero también aborrece la traición, la violencia, el abandono y toda forma de pecado que rompe la armonía de lo que Él creó. Jesús dijo que aquel que se divorcia, excepto por causa de fornicación, y se casa con otra, comete adulterio. Y esta frase ha sido usada por años para levantar paredes de juicio y condena, pero si la observamos detenidamente, si la meditamos desde el corazón de Dios y no solo desde una interpretación rígida, entendemos que no está cerrando una puerta, está revelando una causa legítima. Myles Munroe explicaba que la palabra fornicación en este contexto no se refiere simplemente a un acto casual, sino a una infidelidad que rompe la alianza espiritual del matrimonio. Es decir, no es el divorcio el que termina el pacto, sino el pecado cometido dentro del matrimonio. Y eso cambia por completo la perspectiva, porque si una persona fue fiel, si luchó por mantener su hogar, si oró, si perdonó, si esperó y aún así fue traicionada, ¿es justo condenarla a la soledad perpetua? ¿Es eso lo que haría un Dios que se llama a sí mismo Padre? No, porque el mismo Dios que instituyó el matrimonio también diseñó la restauración. La restauración no significa borrar el pasado como si nunca hubiera ocurrido, significa transformar ese pasado en una plataforma para la gracia. Significa que el dolor, en manos de Dios, puede convertirse en testimonio, y que el fracaso, si se rinde ante Él, no es un final, sino un nuevo comienzo. Hay personas que están atadas a una condena que Dios nunca pronunció. Están viviendo bajo la sombra de la culpa porque alguien les dijo que ya no pueden volver a amar, que si lo hacen están pecando, cuando en realidad, lo único que buscan es reconstruir su vida conforme al corazón de Dios. Volver a casarse no es un derecho automático. Tampoco es una licencia para saltar de relación en relación. Es una decisión que debe hacerse con reverencia, con arrepentimiento, con madurez espiritual, porque el segundo matrimonio, si es hecho con un corazón alineado al propósito divino, puede convertirse en una muestra del poder de Dios para restaurar lo que fue quebrado. Y eso es algo que Myles Munroe siempre enseñó. Él decía que el éxito de un matrimonio no está en su duración, sino en su propósito cumplido. Hay matrimonios que duraron décadas, pero nunca cumplieron el propósito de Dios. Y hay otros que, después de un fracaso, se alinearon con el cielo
y se convirtieron en un instrumento de bendición. Pensar que Dios nunca aprueba un nuevo matrimonio es desconocer su gracia, es limitar su misericordia, es reducirlo a un juez severo cuando en realidad es un redentor. La mujer samaritana, que había tenido 5 maridos, no fue condenada por Jesús. Fue amada, fue corregida, pero sobre todo fue redimida. ¿Y qué hizo ella después? Corrió a su pueblo y se convirtió en evangelista. ¿Crees que si Jesús la hubiera definido por su historial amoroso, la hubiera usado para predicar su nombre? Claro que no. Él vio más allá de su pasado, vio su corazón dispuesto. Y ese es el mensaje para cada persona que se pregunta si puede volver a casarse. La pregunta no debe ser, ¿está permitido?, sino, ¿estoy alineado con Dios? Porque no es cuestión de reglas, es cuestión de relación. El Espíritu Santo es quien convence, quien guía, quien revela. No se trata de justificar decisiones carnales. Se trata de escuchar la voz del Padre en medio del dolor. Y cuando esa voz te dice, yo te hago nuevo, entonces nadie tiene autoridad para decir lo contrario. Hay quienes se aprovechan de la excepción de Jesús para seguir un patrón de pecado, para justificar su infidelidad. Eso no es gracia. Eso es abuso espiritual. Pero también hay quienes, desde la sinceridad más profunda, desean amar nuevamente, formar una familia bajo la voluntad de Dios. Y para ellos hay esperanza, porque nuestro Dios no se complace en vernos solos, rotos, hundidos en la culpa. Él quiere redimir, quiere restaurar, quiere guiar. La religión pone cadenas. El reino rompe cadenas. La religión dice, ya fallaste, no hay vuelta atrás. El reino dice, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y eso es lo que enseñaba Myles Munroe, que no importa el error. Si hay arrepentimiento genuino, si hay hambre de Dios, si hay deseo de caminar en obediencia, entonces Dios abre una nueva puerta. Y no porque apruebe el pecado, sino porque ama al pecador arrepentido. No te dejes atrapar por voces que solo repiten dogmas sin entender el corazón de Dios. Escucha a Jesús, mira su ejemplo. Él fue duro con los religiosos, pero compasivo con los quebrantados. Él confrontó a los que usaban la ley para condenar, pero levantó a los que venían con lágrimas y sinceridad. Así que si tú has pasado por un divorcio, no te quedes en la culpa. Pregúntale al Señor qué quiere de ti ahora. Rinde tu pasado, sana tu corazón. Y si Él te concede amar nuevamente, hazlo desde su propósito, no desde la necesidad, sino desde la obediencia. El segundo matrimonio no debe ser una reacción, debe ser una misión, una nueva oportunidad para reflejar el amor de Cristo. Y si eso es lo que hay en tu corazón, entonces camina con libertad, no con ligereza, pero sí con fe, porque la gracia de Dios no solo perdona, también dirige. Y si Él ha restaurado tu vida, entonces no vivas como si siguieras roto. Vive como alguien que ha sido redimido, no por sus méritos, sino por su misericordia. El corazón de Dios es mucho más grande y profundo de lo que nuestras mentes pueden comprender. Si hemos aprendido algo de la vida, es que cada experiencia, cada caída, cada fracaso tiene un propósito divino, aunque en su momento no podamos verlo. Cuando miramos atrás podemos ver las huellas de las lecciones que nos ha enseñado, incluso cuando estas lecciones vinieron envueltas en dolor. Sin embargo, la clave está en no quedarnos atrapados en ese dolor, sino en aprender de él y permitir que nos transforme. La verdad es que Dios nunca se desvía de su propósito, y todo lo que Él permite, lo hace para que su gloria sea manifestada en nosotros. Es fácil, especialmente cuando enfrentamos la pena de un matrimonio fallido o cualquier otro tipo de fracaso, creer que todo está perdido. Es fácil sentirse abrumado por las voces de condena que nos dicen que no hay segunda oportunidad, que no merecemos la restauración. Pero esa no es la voz del Padre. Esa es la voz de la religión, que a menudo intenta atraparnos en la condena, en la culpa y en la vergüenza. Dios, por otro lado, siempre nos llama a la restauración, al perdón,
a la renovación. Miles Monroe, con su visión profunda y revelada de la vida cristiana, entendió que el corazón de Dios está lleno de misericordia y amor. Él nunca defendió el pecado, pero sí entendió que la gracia de Dios es mucho más grande que cualquier error que podamos cometer. El pecado, aunque doloroso, no tiene la última palabra sobre nuestras vidas. La gracia lo tiene. La restauración lo tiene. Dios es un Dios de segundas oportunidades. Entonces, si tú estás enfrentando esta situación, si has pasado por un divorcio o cualquier tipo de fracaso, te animo a que dejes que la verdad de Dios resuene en tu vida. No te aferres a la culpa, no te aferres a la vergüenza, no te dejes atrapar por los temores de que ya no hay una segunda oportunidad para ti. Porque Dios tiene algo mejor para ti, y si es su voluntad que vuelvas a casarte, entonces hazlo con un corazón puro, alineado con su propósito, con la disposición de ser transformado, no solo por el amor que puedas ofrecer, sino por el amor que Él te ofrece. No vivas en el pasado, no dejes que tus decisiones anteriores definan quién eres. Hoy, si tienes el deseo genuino de caminar en obediencia a Dios, Él abrirá las puertas para ti. Y si en tu corazón sientes que es su voluntad que te cases nuevamente, entonces hazlo con una visión clara, sabiendo que el segundo matrimonio puede ser una plataforma para que el amor de Cristo sea reflejado al mundo. Recuerda que el matrimonio no es solo un contrato entre dos personas, es un pacto sagrado ante Dios. Y cuando estamos alineados con su voluntad, ese pacto se convierte en una hermosa manifestación de su amor. La vida no se trata de nunca caer, se trata de levantarse una y otra vez. Se trata de confiar en que no importa lo que haya sucedido, Dios tiene un plan para ti. Si estás en un lugar de confusión, de dolor, de arrepentimiento o de incertidumbre, busca la voz de Dios. Escucha su palabra. Déjate guiar por su Espíritu Santo. Y si Él te lleva a un nuevo comienzo, camina con fe, con esperanza, con la seguridad de que no estás solo en este camino. Dios está contigo, y si Él está contigo, nadie podrá estar en contra de ti. Así que no te rindas. No te quedes atrapado en el pasado. No dejes que la condena te impida avanzar. Si estás listo para restaurar tu vida, para ser transformado, para vivir una vida alineada con el propósito de Dios, entonces da ese paso hacia adelante. Abre tu corazón y permite que el amor de Dios te guíe, te restaure y te redima. Si has sentido el peso de la condena sobre ti, es momento de dejarlo ir. La gracia de Dios es mucho más grande que cualquier error que hayas cometido. No importa cuántos fracasos hayas tenido, no importa cuántas veces hayas caído. Lo que importa es que te levantes, te pongas de pie y sigas adelante con la certeza de que el amor de Dios te rodea. Si estás dispuesto a caminar en obediencia, Él te llevará a lugares que nunca imaginaste. Así que, si sientes que es el momento adecuado para dar un nuevo paso en tu vida, para comenzar de nuevo, hazlo con fe, con esperanza y con la seguridad de que Dios estará contigo en cada paso del camino. Recuerda, no se trata de lo que has hecho, sino de lo que Dios puede hacer en ti. Si estás listo para caminar en esa restauración, si estás listo para dar ese paso de fe, entonces abre tu corazón y permite que Dios te guíe hacia el futuro que Él ha preparado para ti. Porque, si Él lo ha hecho en otros, puede hacerlo en ti también. Dios quiere redimir tu historia. Él quiere que vivas con la seguridad de que, si hay arrepentimiento genuino y un deseo de caminar en su voluntad, entonces el amor y la restauración están a tu alcance. Hoy es el día para tomar esa decisión. Si Dios ha hablado a tu corazón y sientes su invitación a caminar en esa libertad y restauración, no dudes. Da ese paso de fe. Hazlo con confianza, porque en cada nuevo comienzo hay una oportunidad para que la gloria de Dios se revele en tu vida. No dejes que el miedo, la culpa o las mentiras del pasado te impidan avanzar. Dios tiene algo grande para ti. Si estás listo para abrazar ese nuevo comienzo, si estás listo para dejar que la gracia de Dios te transforme, da el paso.
No mires atrás. Vive en la libertad que solo Él puede ofrecer. Y si estás dispuesto, Dios hará todo lo necesario para restaurar y redimir tu vida, tal como lo hizo con tantos antes que tú.